Bueno, es momento de análisis económico de la mano de Federico Comesaña, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo anda, Fede? Buenos días, Valentina. Bueno, empecemos a mirar con más detalle la rendición de cuentas y lo primero que te pregunto es, bueno, ¿cómo calificarías esta rendición de cuentas, este planteo que hace el Poder Ejecutivo y en todo caso qué dice sobre el rumbo que tomó el gobierno? Bueno, es una rendición de cuentas sin muchas sorpresas, austera en el gasto, en el sentido que busca de alguna manera seguir los pasos que planteaba ya el presupuesto del año pasado y la primera rendición de cuentas del gobierno. Y lo que hace es un reforzamiento mínimo de algunas partidas. Primera infancia, relocalización de familias en asentamientos, pero más que refuerzos de partida, parece más énfasis de política que se hacen desde el gobierno para estas áreas. Confirman bueno, la línea del equipo económico, de un cuidado del déficit fiscal priorizado por sobre lo que puede ser una política más activa de reactivación económica, de mitigación de los impactos sociales. En ese sentido, bueno, no hay grandes novedades y confirma una línea que ya el gobierno había trazado desde la asunción e incluso durante la pandemia, cuando redujo significativamente el déficit fiscal, o por lo menos cumplió, digamos, sus expectativas de déficit fiscal, aún en un escenario bastante más complejo como fue el del año pasado. Ahí está, Fede, en relación a la afectación o el recrudecimiento de la pandemia que ha tenido este primer semestre, porque habría que recordar que bueno, el año pasado tal vez se esperaba una recuperación que fuera tal vez un poco más rápida, pero bueno, la pandemia empeoró en estos primeros meses del año. En ese sentido, la rendición de cuentas incorpora esto, incorpora la mayor afectación y cómo lo afectan las proyecciones. Sí, en ese sentido hay un aumento del déficit esperado para este año respecto a lo que establecía anteriormente la rendición el presupuesto. En ese sentido es más realista en cuanto al déficit esperado. La situación económica se complicó, pero también demandó un gasto mayor desde el punto de vista de el sistema sanitario para este año. De hecho, la rendición de cuenta preveía un déficit fiscal de 4,1, o el presupuesto nacional, perdón, del año pasado preveía un 4,1, ahora se espera un 5,6 para este año, muy similar al 5,9 con que cerró el año pasado. Es decir, la expectativa que tenía el gobierno de reducir rápidamente el déficit de este año lo dejó para atrás. Luego lo que hace es compensar con creces ese revés o esa desaceleración en el ajuste fiscal, y plantea un ajuste más severo para 2023 y 2024. En términos de crecimiento económico, ahí ya, si bien sí hay una corrección a la baja, el presupuesto esperaba 4,3, ahora el gobierno prevé un 3,5, que ya lo había manifestado desde el año pasado. Pero todavía sigue siendo muy optimista en relación a las perspectivas de los privados. Los analistas privados, cuando el Banco Central les pregunta cuál es la proyección para este año de crecimiento económico, ni el más optimista de los expertos prevé un 3,5%. El más optimista está en un 3%, y el grueso de los expertos, la mediana, está en un 2,7%. Con lo cual ahí ya hay 0,8 puntos de diferencia. Luego termina de haber una diferencia mayor para los próximos años, y se espera de crecimiento acumulado. De hecho, el gobierno prevé un punto más para los próximos 3 años respecto a los privados. Eso es una diferencia, porque de hecho ya pasó el año pasado que el gobierno anticipaba una caída menos pronunciada de lo que fue. Es decir, el gobierno parece estar más inclinado a escenarios más optimistas de expansión de la economía, y eso de alguna manera hace que el presupuesto esté
ajustado de acuerdo a escenarios que tienen, según los analistas privados, menor probabilidad de realizarse. Esto es, si el escenario es más complicado desde el punto de vista de la actividad económica de lo que el presupuesto establece, de alguna manera va a haber o que gastar menos o que compensar con otros ingresos que no están previstos hoy en este programa. Entonces, eso imprime cierta vulnerabilidad a las proyecciones del gobierno. Aún así, el año pasado, con una mayor contracción de la economía, aún así el gobierno logró cumplir con sus metas de déficit fiscal. Ahí las autoridades tienen un claro dilema que resolver entre lo que es apuntalar una economía que está teniendo dificultades para recuperar sus niveles previos a la pandemia, y por otro lado sostener una situación fiscal complicada donde las propias calificadoras de riesgo amenazan con bajar la nota y por lo tanto perder eventualmente el grado inversor si no se consigue imprimirle credibilidad a estos planes de ajuste fiscal que el gobierno ya tenía desde antes de la pandemia y que ahora con este nuevo escenario se hacen más complicados de llevar a cabo, pero aún así resultan necesarios para sostener el ingreso de capitales desde el exterior para financiar un gasto que es fundamental en momentos como ahora. Bien, gracias Fede, como siempre, por tu análisis. Por supuesto que esto va a dar para seguir analizándolo a medida que vaya avanzando la discusión. Gracias por ahora. Sin lugar a dudas, que pases lindo, hasta luego. Este espacio fue presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido